Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Margarita y estoy grabando este video porque hemos tenido algunos inconvenientes para hacerlo en vivo. Se cortaba la transmisión. Así que la conversación de hoy, lo que les propongo, es hacer una exploración profunda de los ciclos y ritmos que atravesamos en el proceso evolutivo y específicamente focalizarnos en de qué se tratan los tránsitos de Plutón. Primero vamos a ubicarnos un poquito de qué se trata Capricornio. Luego vamos a ver cómo es que acontecen estos procesos evolutivos en la humanidad, en nosotros, pasajeros de la humanidad en cada tiempo. Y vamos a ir viendo cómo estos ciclos se encadenan hasta llegar al momento actual para preguntarnos eh, qué nos ha dejado este, como gran transformación en las estructuras el último tránsito de Plutón en Capricornio. Vamos a empezar repasando un poquito de qué se trata Capricornio, ¿sí? Nosotros sabemos que las constelaciones del cielo las hemos dividido en 12 secciones y parece que cada una conecta con particulares cualidades de energías de esta inteligencia que nos contiene, y esto llega a nosotros a través de los planetas. A través de los signos, Capricornio es el signo número 10, ¿sí? Es decir, iniciamos en Aries un viaje y llegamos a la instancia 10 del viaje. Es decir, iniciamos la instancia que podemos decir de los ciclos que ya son transpersonales. En Capricornio, básicamente, se dice que debemos subir a la montaña solitos, ¿sí? Es decir, hay un gran desafío de llevar determinados objetivos o de lograr determinados objetivos, y generalmente eso está marcado por la soledad, ¿sí? Ese camino es un camino donde alguien, de alguna manera, colectivamente, si lo vemos a Capricornio colectivamente, sube a la montaña, ¿sí? Y nos propone algo que ha comprendido o que ha de alguna manera asimilado en ese largo viaje de los 10 signos anteriores. Es un signo, es una energía cardinal. Capricornio es cardinal. Las energías cardinales son las energías de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y el tema de que sean energías cardinales ya nos hablan de que son energías de inicio. Desde el punto de vista evolutivo, las energías cardinales se dicen que son energías de iniciación. En cada uno de nosotros, si existe como ascendente, como sol, aspectos relevantes en relación a Capricornio, tenemos alguna actividad importante de iniciación. De hecho, yo tengo ascendente en Capricornio, ¿sí? Y para mí fue una revelación ver que toda mi trama familiar, ¿sí? Desde los que me anteceden a los que vienen hacia adelante, todos se encarnaron en cruces cardinales. Es como que participamos de llavecitas de seres que tendrán alguna función de iniciar algo, ¿sí? Si está en el ascendente será como aprendizaje. Ya veremos en algunos videos siguientes que hablaré específicamente de la importancia de los ascendentes en el ciclo evolutivo personal, social y colectivo. Entonces, estamos en una energía de inicio, pero la última es donde ya se inicia la entrega de algo que se ha logrado. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a considerar cualquier
cualquier discernimiento sobre la energía de Capricornio. Hoy en particular vamos a ver la importancia de Plutón. Como sabemos, Plutón tiene un ciclo de 245, o un poco más, un poco menos de años, su ciclo completo, y atraviesa un periodo bastante extenso, a veces de 14, 16 años más o menos, por signo. Los tránsitos de Plutón son realmente muy significativos porque implican profundísimas transformaciones al estilo de la energía por la cual transita. Es decir, que en el caso de Capricornio, Plutón transitando por Capricornio implica algún nuevo inicio para las estructuras, porque Capricornio tiene que ver con las construcciones, tiene que ver con Saturno, tiene que ver con la forma que toman las cosas. De hecho, los regentes de Capricornio va a ser el regente de la personalidad, el que usamos en astrología es Saturno, el regente del alma, que es aquella función que conecta al espíritu con las manifestaciones, el alma, esa inteligencia, digamos, que está por encima, como guiándonos, en algún momento nos explayaremos sobre este ordenamiento, pero tenemos que también en el alma la regencia es Saturno. Y en la regencia espiritual, es decir, en la jerarquía, tiene que ver con Venus y con Venus que nos va a conectar con la capacidad de conocer concretamente las estructuras de las realidades. Bueno, no profundizaré estos temas, pero sí quiero que entendamos de que todo lo que va a acontecer de Plutón en Acuario, que de hecho en este canal he hecho un video sobre los distintos ciclos desde el 1200 de Plutón en Acuario y seguiremos profundizando las implicancias de Plutón en Acuario. Pero Acuario es una energía fija, es una energía donde aquello que inició en Capricornio ahora va a encontrar un anclaje. Entonces, el gran tema es cuál fue la cuestión que se inició en Capricornio. Y también quiero decir que nosotros estamos acostumbrados en esta instancia de la humanidad, nos hemos embelesado con el uso de la astrología para lo personal. Y acá me viene una frase del gran filósofo Michel Foucault, que en Las palabras y las cosas, él fue un gran analista de los tiempos, de la sociedad, del poder ¿no? Y de cómo construíamos estas realidades. Allá por los años 70, más o menos, 1970, él en ese libro usó una expresión digamos, que me pareció extremadamente clara de la trampa en la que estamos en esta humanidad de 200 años. Él dice específicamente que la idea, ¿sí?, del hombre como individuo, afortunadamente es una idea que solo tiene 200 años, ahora diríamos 260 años, es decir, un tránsito de Plutón. Es decir, la idea de que nosotros somos el centro del mundo y a partir de nosotros podemos analizar los eventos y somos constructores, es una idea reciente de la humanidad. Lo cierto es que nosotros somos pasajeros de determinados tiempos de la humanidad y somos totalmente condicionados por los tiempos. De hecho,
Hoy nos estamos comunicando de este modo porque existimos en una realidad que se ha interconectado, ¿sí? Y yo recientemente no les pude dar el vivo porque se me cortó la tecnología. Y así estamos totalmente condicionados por las múltiples construcciones que hacemos como humanos o lo que acontece en el planeta que a veces trasciende lo que nosotros mismos podemos construir como humanos. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Que nosotros somos pasajeros de una conciencia colectiva en la cual se van desarrollando determinadas construcciones, y esto me refiero a las construcciones sociales, a las construcciones materiales, al desarrollo del lenguaje, al desarrollo de todos los aspectos que nosotros podemos percibir en este plano, ¿sí? Se desarrollan dentro de las posibilidades de una conciencia, de una y múltiples conciencias. Las conciencias son como olones, es muy interesante. Y de hecho vamos a hacer un grupo de estudio de los procesos de la conciencia que voy a estar difundiendo iniciamos en octubre del 2024. Bueno, entonces, para entender de que nosotros somos pasajeros de determinadas construcciones que realizamos, el primer tema que debemos entender es que estamos en un ciclo de unos 2000 años, ¿no? La era de Piscis, que es muy relevante tener en cuenta, porque justamente en esta era de Piscis, ¿no? Cuya regencia tiene que ver con el sexto rayo cósmico, regido por Neptuno, Marte y todas, y vemos qué es lo que cómo se han generado las construcciones de estos 2000 años, a partir de las ideas de lo que las cosas son. Y esto fue una lucha de ideas, de creencias que atravesaron estos 2000 años. Y es importante esto que voy a decir, que digamos, que tengamos en cuenta este gran telón de fondo de cómo se ha construido la realidad de estos últimos 2000 años no voy a entrar en periodos anteriores, sino quiero marcar la importancia, ¿sí? Que ha tenido estos 2000 años y los ciclos de Plutón transitando por Capricornio, como mostrándonos claramente la simiente de la gran transformación que iba a anclar con Plutón en Acuario. Hay ciclos mayores que tienen que ver con 500 y pico de años de Eris, que es otra construcción que excede y no es un conocimiento que esté lo suficientemente, no se ha divulgado, no tiene suficiente divulgación como para ponernos a mirar la historia desde esos ciclos. Pero sí vamos a ver la importancia y para eso he preparado, como me he puesto a decir, bueno, ¿cuáles fueron estos eventos simientes o destructores de la estructura? Plutón, ¿sí? Regente del primer rayo cósmico, tiene la función de destruir para liberar energía que luego, ¿sí? Se ordenará en base a esas nuevas ideas de las cosas que empezará con Plutón en Acuario, ¿sí? Lo cierto es que la historia es un proceso, no es un único evento. Y entonces hoy vamos a reflexionar cómo llegamos a la idea, ¿sí? De el Estado-nación, que es lo que entiendo está con este Plutón transitando por Capricornio desde el 2008
hasta noviembre del 2024 habrá sido en donde se ha plantado un nuevo entendimiento. Ya llegaremos a esa última parte de este Plutón en Capricornio que nos está dejando a ver si podemos capturar cuál ha sido la gran simiente de destrucción del concepto de Estado-nación que se ha gestado en el tránsito de Plutón por Capricornio en el ciclo pasado. Para hacerlo de manera más ordenada, ¿sí? Ahora voy a compartirles unas transparencias, pero básicamente nosotros vamos a ver, o sea, la idea que les propongo es explorar esos grandes eventos que acontecieron, esas grandes destrucciones y liberación de energía que permitieron el germen de una nueva idea en la humanidad para la organización de lo que iba a venir luego con Plutón en Acuario, ¿sí? Entonces, cuando analicé Plutón en Acuario, les hice referencia a los ingresos de Plutón en Acuario, en el video correspondiente lo tienen. Analizamos el ingreso de 1286, el ingreso de 1532. Analizamos el último ingreso de Plutón en Acuario en 1777, ¿sí? Que todos nosotros tenemos en el inconsciente colectivo como las luchas de las colonias, que si bien fue en 1776 en Estados Unidos, es decir, que había habido un gran movimiento de Plutón en Capricornio, que ahora vamos a entender qué pasó, y entonces vimos a Plutón en Acuario 1777 y entonces empezamos a hablar de Plutón en Acuario en el 2023. Estos eventos que nos han tenido a los astrólogos como muy entusiasmados viendo y observando la realidad y haciendo analogías con los tiempos, eh, todos tienen obviamente Plutón en Acuario, Plutón, perdón, en Capricornio antes de Plutón en Acuario. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿hay algún gran evento en Plutón en Acuario que haya sido el generador de esas grandes anclajes de nuevas realidades de Plutón en Capricornio? Bueno, primeramente para los que más o menos andan por la historia, y como he comentado lo de los 2000 años, obviamente que me refiero desde las ideas del cristianismo, ¿sí? Y obviamente que estoy hablando para Occidente, desconozco la historia de Oriente como para hacer un análisis, Em, pero sabemos que luego de la aparición del cristianismo, todo fue una lucha y persecución de los cristianos, hasta que en el año 325 el emperador Constantino I el Grande adscribe al cristianismo como una religión del Estado, ¿sí? Esto tuvo un proceso realmente de luchas impresionantes entre los que, digamos, eh, gobernaban y respecto a las creencias, etcétera. Ahí, hasta que la lucha ha sido terrible, o sea, estamos hablando de idealismo, del sexto rayo, de Neptuno y Marte. Las luchas han sido por ideas, ideologías, separatividad, enfrentamientos y todo, digamos, debido a lo que tratamos de entender en algún momento, es que
la conciencia que se estaba gestando tenía que ver con dioses de poder. Y esto utilizó estas ideologías para el dominio. Lo importante para empezar con los tránsitos de Plutón en Capricornio es darnos cuenta que ya en el primer ciclo de Plutón en Capricornio, que tiene que ver con el ciclo anterior al 1287 de la entrada de Plutón a Acuario, el gran evento que acontece, ¿sí? Es que la iglesia, que venía tan, digamos, combatiente, se organiza de manera tal de ordenar el conocimiento, las ideas, las filosofías, y ahí tenemos, durante Plutón en Capricornio, la suma teológica de Tomás de Aquino, que es lo más, digamos, estructurante de las ideas que iban a justificar la construcción de la realidad. Todo el trabajo de Tomás de Aquino, el núcleo del trabajo, se produce con Plutón en Capricornio. De hecho, estas ideas sobre el bien y el mal, sobre cómo, sobre el deber de la conciencia y sobre montones de temas sobre los que establece entendimientos de cómo son las cosas, tenemos que, yo en una época he dado filosofía del derecho y quienes estudian en universidades católicas eh, estudian muchísimo para fundamentar la construcción del derecho actual. Estudian obviamente derecho romano, pero también para lo comercial, pero también estudian para los fundamentos filosóficos de por qué de ciertas leyes, sobre la justicia, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, estudian los fundamentos de Tomás de Aquino. Entonces, esto fue muy estructurante, la escuela escolástica, todo. O sea, hubo en Plutón en Capricornio un núcleo muy fuerte de la estructuración de ideas que iban a dar origen, ¿sí? A o sea, las ideas estaban geniales, pero quien las aplicaban, dioses de poder, estaban, digamos, iban tomando todas estas ideas de una manera de cómo someter. De hecho, Tomás de Aquino habla de la piedad respecto a los pobres. Y vamos a ver que en el ciclo siguiente, con el evento que les voy a comentar, vamos a tener que todo se había desvirtuado, ¿sí? Porque todas buenas ideas que pueden venir de conciencias avanzadas, al bajar a estadios de conciencia menos evolucionado, y cuando digo hay menos evolucionado, hablo de separatividad, de falta de percepción de los otros, ¿sí? Esto hay que profundizar en los estadios evolutivos. Pero bueno. El tema es que desde Tomás de Aquino, Plutón en Capricornio, hasta el Plutón en Capricornio del 1516, la iglesia se había desbocado, ¿sí? Tuvimos desde la Santa Inquisición. En el secreto bien guardado hablo de las cifras de millones de exterminio de seres humanos en función de la Santa Inquisición, la quema, las cruzadas, terrible. Estos, digamos, 250 años fueron de la iglesia se pasó de rosca, ¿sí? Hasta que llega el personaje que va a ser el anclaje de la simiente de la gran transformación de Plutón en Acuario, de Plutón, perdón, en Capricornio, cuando ingresa en el año 1516. Y ese va a ser Lutero. Les recomiendo que vean alguna película de Lutero y que entiendan lo que va a acontecer. Yo ahora les voy a compartir unas transparencias.
Entonces, paso a compartir para que podamos seguir lo que les estoy comentando. Como les había comentado, en el año 1516 ingresa Plutón a Capricornio. Es muy interesante porque va a ingresar en Acuario en el año 1532, ¿no? El ingreso de Plutón, ¿no? A Capricornio se encuentra, este es el evento que va a generar la gran ruptura del poder de la iglesia y el emergente de montones de movimientos protestantes. Si sabemos, los movimientos protestantes con sus nuevas ideas, donde el que puede interpretar la Biblia es cada individuo y no el Papa solamente o los digamos, el núcleo de la Iglesia, el núcleo jerárquico de la Iglesia, produce una realmente ruptura total. ¿Qué había acontecido? ¿Sí? A la iglesia se le había ido la mano con el tema de las indulgencias. Es decir, uno podía comprar el no ir al purgatorio. Y de esta manera tenía indulgencia para su familia, para el que se había hecho tal cosa. Es decir, incluso en algún lado dice, hasta tener sexo con la Virgen podía comprarse con una indulgencia. Era la forma de hacer las riquezas de la iglesia, las catedrales, todas las cosas, sostener a la iglesia a través de la indulgencia. Es decir, los pobres debían dar lo que tenían, lo, lo que no tenían a veces, para no ser quemados en el infierno. Esto exacerbó muchísimo a Lutero, ¿sí? Que era un sacerdote. Y cuando empezó a tomar contacto con esta realidad, él no podía entender, porque era un estudioso, no podía entender realmente cómo, en vez de estar ayudando a los pobres, como decía Tomás de Aquino, la piedad, la compasión, se le estaba quitando y se los obligaba a pagar por un lugar en el cielo. Bueno, es muy interesante la historia, pero lo más relevante cuando uno se pone a indagar es que estamos todos conectados y parece que cada uno va como trayendo. Lutero no era era un terrible escorpiano. Vamos a ver que el ingreso de Plutón cuando se produce esta gran rebelión de él que pone unas pancartas en las iglesias, acordémonos que en ese momento todavía no estaba la imprenta difundida, que va a ser una cuestión de Plutón en Acuario, pero ya estaba el germen de que imprimían y esto, y él clava en las puertas de las iglesias, la puerta de la iglesia allá en Alemania, en Wittenberg, las 95 tesis, ¿no? En las que atacaba obviamente a la indulgencia, ¿no? Y que en realidad para salvarse había que estar en contacto con Cristo, vivir en la fe y a través de las buenas obras los seres humanos se salvaban. Estaba, bueno, él empezó ahí muy entusiasta, pero la cosa tomó una dimensión terrible. Pero siempre existen los que existen. El, el príncipe ahí de esta localidad de Winkelberg eh, lo apoya, de Sajonia creo que era, le gusta a Lutero, ¿sí? Y había alguien, o sea, como que en Alemania ahí tuvo alguna pequeña protección del cielo
como para no ser quemado por hereje, de hecho fue expulsado, etcétera. Vamos a avanzar un poquito porque es llamativo cuando uno se pone a ver los ciclos, ¿sí? Lutero, ¿sí? Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, ¿sí? Muere bajo el signo de Acuario. Em, bueno, obviamente originó unas matanzas impresionantes, fue la primer escisión del dominio de la iglesia que dio origen a montones de escisiones que le siguieron. Y esto se sostenía, después empezaron a aparecer otras corrientes que van a ser las que van a originar la gran migración a las colonias de América. América del Norte está colonizada con las ideas de que el hombre se realiza a sí mismo, que no eran de Lutero, eran de Calvino, y así empiezan a aparecer. Pero el gran revolucionario se produjo en el año 1517 con ese enfrentamiento que él desata hacia esta hegemonía eh, de la iglesia cristiana. Entonces, ahí tenemos claramente para mí ese hecho fundante que va a ser mella, va a llevar a la montaña algo que encontró y que va a transformar, va a poner la simiente de la transformación radical de las estructuras construidas hasta ese momento. Vamos a analizar el otro ingreso de Plutón a Capricornio. El otro ingreso de Plutón a Capricornio, que es el que está ahora en destrucción, ¿sí? El ingreso de Plutón a Capricornio ocurre exactamente en el año 1762. Y esto tiene que ver con las ideas que dan origen al Estado-Nación. Obviamente que la idea del contrato social no aparece solo en el año 1762. La idea del contrato social la tenemos desde el famoso Leviatán, ¿sí? De Thomas Hobbes. El Leviatán, Thomas Hobbes vivió entre 1588 y 1679. No tengo aquí la fecha exacta de la publicación del Leviatán, pero bueno, pero existieron tres eventos: la publicación del Leviatán, las ideas de Locke en el Reino Unido y las ideas de Rousseau. Ahora bien, digamos, ¿qué era lo que se debatía? Se debatía por qué, en el caso de Thomas Hobbes, la monarquía, digamos, o el sistema de gobierno debía, digamos, tenía derecho a gobernar, ¿no? Y entonces se hablaba de la naturaleza del hombre, etcétera, de que el hombre era el lobo del hombre, y entonces, para que no se mataran unos con otros, debía existir el rol de el Leviatán, el monstruo marino que los controlara, o sea, el germen del Estado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que entre el desarrollo de el 1500, desde Lutero o desde Plutón en Acuario, eh, vamos a tener hasta el año de el contrato social, la Revolución Francesa, vamos a tener el absolutismo de las monarquías, ¿sí? Porque esa lucha con la Iglesia bajó o dispersó o fue creando nuevas posibilidades para las monarquías. De hecho, el fenómeno de unir alguno de estos movimientos religiosos nuevos con el poder, vamos a tener en Inglaterra a Enrique VIII, posterior a el ingreso de Plutón en Acuario, pero él se declara supremo
de la iglesia anglicana, uniendo la monarquía a la iglesia anglicana, que era otro movimiento de los protestantes. Entonces, esta idea de ir creando también las propias corrientes unidas al poder de los reyes, creó los absolutismos. El poder de las monarquías había sido máximo. Entonces, empiezan a emerger, digamos, las ideas filosóficas de por cómo organizar el Estado, ¿sí? Vamos a tener a Locke en Inglaterra antes del contrato social de Rousseau, pero el que da origen a las ideas de la Revolución Francesa. Y fíjense en que hoy cuando estudiamos derecho hablamos del contrato social. Es quien diseña y justifica el cómo debe organizarse el Estado. Y las democracias, porque habla de la voluntad popular, ¿no? O sea, de la voluntad general, o sea, que se debe gobernar de acuerdo a los principios de la voluntad general, las democracias. No voy a entrar en detalles, digamos, que ameritan estudio, pero lo que sí quiero decir que en esta obra se habla de la división de los tres poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Se justifica la división de los poderes, ¿sí? Y se fijan los principios que van a dar origen a la idea de los estados-nación y las constituciones, que son la ley suprema de los estados-nación. Estado es territorio, la nación son los pueblos. De manera simple lo digo. Y Rousseau habla de las libertades, ¿no? Habla de una libertad natural del hombre, la libertad civil, la libertad moral. Se venía debatiendo sobre la propiedad privada, ya Locke había hecho grandes desarrollos, pero se da todo un fundamento a la construcción del Estado-nación. Esto que acontece en el año 1762, evidentemente en aquel momento se publica un libro y digamos, no es bestseller al poco tiempo, sino que en el año 1777, acuérdense que yo les comenté que en ese momento se empiezan a organizar las sociedades, ya estaban las sociedades secretas, pero toman forma algunas en los Illuminati y van a definir que el próximo ciclo, ese ciclo que se iba a iniciar, que se iba a anclar, tiene estos fundamentos. Pero esto se debe también a un fenómeno social. Las monarquías habían crecido, pero también había crecido el comercio marítimo, habían crecido las famosas, los burgos, los que se trasladaban a las ciudades para hacer los negocios marítimos, y había empezado a crecer una suerte de clase media adinerada, en términos modernos, ¿sí? Que tenía que ver con el comercio. Entonces, estas nuevas clases sociales enfrentan al poder de la monarquía, que tenía obviamente concentrada la totalidad del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Y empiezan a articular esta nueva organización que va a tener su primer anclaje con Plutón en Capricornio y va a producir la disolución definitiva cuando Plutón entra en Piscis y no, o sea que es un proceso. Bueno, quería mostrarles esto de la fenomenal coincidencia, ¿no? De eventos simientes, la cantidad de eventos fundantes que acontecen
o sea, el evento simiente que acontece con Plutón en Capricornio. Si analizamos el ingreso de Plutón en Capricornio, es muy interesante porque vemos que Plutón está junto con Mercurio, las nuevas ideas, y está junto con Venus. Venus también es el conocimiento concreto, es decir, un momento y Venus a 28 grados de Sagitario, el conocimiento concreto, una nueva ideología que tomó forma. Y también es muy interesante ver que Saturno estaba junto con Urano en Aries. Fue realmente un momento fundacional de estas nuevas ideas de Plutón entrando a Capricornio en el año 1762. Ahora quiero ir al momento presente. ¿Qué habrá sido? Y ahora quiero que nos detengamos en el año 2008, porque tenemos claro cuál es el evento fundante que nos ha dejado Plutón en Capricornio. Sí, podemos hablar de las estructuras, de los cambios, del patriarcado. Recién les comenté que esta idea de organización social basada en los estados que manejan los tres poderes, que tuvo un gran desarrollo, ¿sí? De la concentración del poder y obviamente dentro de esto está la moneda de curso legal. Nadie puede usar dinero que no sea el dinero generado por los estados. Ese capítulo del dinero amerita también un análisis de otro tipo relacionado con Neptuno, que lo veremos más adelante, pero también el Estado no solo se adquirió, tiene el poder de la fuerza, ¿sí? El poder de fijar las leyes, sino el poder de administrar la circulación de la energía planetaria a través del entendimiento del dinero, ¿sí? Parte del gran desarrollo de los estados fue también cuando los bancos en Inglaterra eran de origen privado, pasan a ser de dominio público y empiezan a existir los bancos del Estado. Entonces, hay como una migración del poder de esa clase media al dominio de los estados. Pero esto empezó a cambiar o empezó a mutar a través de la aparición de las tecnologías, ¿no? Hoy creo que a un joven encontremos, no tiene muy claro en realidad quién hace el dinero, si lo hace la aplicación azul o tienen un celular montones de aplicaciones para leer distintos QR que pasan números de un lado a otro, bonificaciones, etcétera. Es medio inentendible a veces ¿no? Que en otra época teníamos el dinero billete que se guardaba en el banco. Bueno, todo esto es un tema muy interesante. Sabemos que desde el año 1971 el concepto de dinero es solo fiduciario, es decir, no existe por cada billete que se emite un resguardo de oro o de valor expreso, sino que es el poder de emisión de los estados. Entonces, estos 250 años, ¿sí? Desde las colonias y Revolución Francesa hasta ahora, fue desarrollándose el concepto de Estado-nación, de las democracias.
todo entra en una gran mutación a partir de las guerras, ¿no? De la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hemos analizado en alguna otra oportunidad la importancia que han tenido determinados aspectos a Plutón, ¿no? Plutón, cabeza de Apex en la Guerra Mundial, como transformando la rigidez de los estados para que pudieran empezar a interconectarse entre sí, ¿no? Y así surge la Sociedad de las Naciones, va a surgir posterior a la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Vamos a avanzar sobre derechos colectivos, derechos humanos, y pasamos de los estados rígidos y separados a estados interconectados y manejos de situaciones como de organismos transnacionales para manejar conflictos. Seguimos con los conflictos. Todo esto lo sabemos. Hago una pequeña referencia simplemente para poner en contexto. Pero yo preguntaba, digo, bueno, cuando fue en el 2008 yo escribía un artículo, ¿no? Sobre la mutación que acontecería con el ingreso de Plutón en Capricornio. Y fundamentalmente lo relacionaba con el tema de Saturno en Virgo, que Saturno en Virgo nos propone el aprendizaje de la ley del ritmo, de los ciclos, y lo pensaba en función de poder de alguna manera darnos cuenta. También Virgo tiene que ver con el servicio, con darnos cuenta de que formamos parte de múltiples sistemas, con que la forma en que nosotros manejamos la realidad tiene consecuencias o emergentes. Entonces lo pensaba como que el gran tema iba a ser el tema ambiental, los sistemas, los ecosistemas. De hecho, es uno de los grandes temas. En el año 2008 acontecieron una serie de eventos muy relevantes. La primero que a mí me llamó la atención en el 2008, bueno, todos sabemos que hubo una gran mega crisis financiera. Esto de crear papelitos y hacer la bicicleta y, ¿no? Y nada. Entonces, esto creó las famosas burbujas financieras donde llegó un momento que la cantidad de créditos dados sin el suficiente respaldo o con propiedades sobrevaluadas generó un crack en el sistema financiero, el famoso crack de Lehman Brothers. Y ahí los estados, ¿sí? El estado regulador tenía dos opciones: o dejaba quebrar el sistema financiero o le hacía el gran salvataje. Obviamente se produjo el gran salvataje del sistema financiero. En ese momento llamó mi atención el cambio de las agendas de los organismos. Hasta ese momento había habido una gran movilización de las agendas ambientales, había habido muchas conferencias mundiales, reuniones globales sobre el tema del impacto ambiental. Pero en ese momento empezó a tomar otra forma el tema de las agendas globales. De hecho, acuerdos globales sobre la administración de las emisiones de que contaminan la atmósfera, Estados Unidos no las firmó, etcétera. Dijo, en realidad empezó a tomar forma muy relevante el tema de los endeudamientos, el manejo se aceleró la construcción de instrumentos financieros. Ahora, ¿dónde quiero ir yo con esto? Sabemos que los sistemas, de alguna manera,
vemos a la salida de Plutón en Capricornio que esta materia la rendimos muy mal. Con solo observar los grados de calentamiento global, que tienen múltiples razones, no solo las acciones del hombre, pero sí hemos exacerbado la pobreza, o sea, los sistemas son cada vez concentran más y lo hacen todo a través del dinero. Pero señores, señoras, señoras y señores, el evento fundante, el evento disruptivo, ha sido la creación de las criptomonedas. Y en particular el Bitcoin, que se crea el 31 de octubre del 2008. El famoso Satoshi, figura que se supone que tiene su origen en el corazón del sistema, pone la piedra fundante para quitarle el poder al Estado. Lo que hace es, a través de su extenso comunicado y explicación, es cómo generar, ¿sí?, transacciones de persona a persona de un elemento que se va a llamar moneda, Bitcoin, sin intervención del Estado. Hoy tenemos casi 10.000 criptomonedas que funcionan sin las regulaciones del Estado. Hay control de dónde viene el dinero, cómo lo pusiste, pero no terminan de cerrarle el círculo porque el gran tema fundante es el tema de nuestros entendimientos del dinero. Claro que esto sale desde el corazón del sistema. Es decir, desde el corazón del sistema se produjo la rebelión. Le dijeron al Estado de que no tenía el poder de crear la moneda de intercambio, de que podían hacerlo. Y esto se basó en las enormes tecnologías, lo posibilitó la tecnología. Y acá viene otro tema. Es las impresionantes estructuras tecnológicas. Yo creo que lo que se ha caído en este momento es la idea de Estado como manejando, ¿no?, el tema de las leyes, la justicia, el poder ejecutivo, las democracias. Todo esto hoy está desdibujado y superado por las tecnologías. En realidad, hoy somos manejados a través de las emociones, los pensamientos. Yo tengo un pensamiento y aparece en el celular la publicidad para ofrecerme el producto. Estamos las estructuras tecnológicas han derribado de hecho a el concepto de Estado-nación regulador. De hecho, Argentina está en este momento un momento muy difícil, atravesando un futuro incierto, con un señor que directamente se declara topo del Estado para derribar al Estado y dejar que todas las tecnológicas y distintos, este, digamos, grandes tecnócratas vengan a hacerla como quieren a nuestro país. Entonces, hay un conjunto de eventos disruptivos que tienen que ver con la emergencia de un nuevo poder, el poder de las tecnocracias, de las tecnologías y de la ciencia. Y estas ciencias en manos de privados. Es decir, algún estado podrá poner una sanción a determinada red. Aquí no difundiste
tal noticia, controlar. Pero esto es transitorio. El poder de las tecnologías de generar movimientos sociales, de generar movimientos de energías humanas en determinado sentido. Este es realmente el elemento simiente de Plutón de Plutón en Capricornio. Que ahora en Plutón en Acuario, ¿sí? Que lo tendremos por un tiempito bastante extenso, como 20 años, veremos qué forma toma, si Acuario es una energía fija, donde esto, digamos, va a reconfigurar las dinámicas planetarias. Y este es un tema que da para mucho más porque me encanta escuchar a algunos grandes pensadores de este tiempo y realmente es desafiante. Entonces, ¿qué hecho habrá sido el evento simiente de este Plutón en Capricornio? La rebelión monetaria, la rebelión entre comillas monetaria, ya está, ya es un hecho. Ahora, como toda rebelión, en la Revolución Francesa volaron cabezas, fue una masacre, fue de terror cómo fue que se terminó de instalar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, que fue de Plutón en Acuario. Ahora, con Plutón en Acuario, no quiero dejar de mencionar, tenemos que ver la barbaridad que están aconteciendo con estas criptomonedas. De hecho, el Bitcoin para funcionar utiliza la energía en un año, utiliza la misma energía en el año 2023 que el total de la energía que se utiliza en Argentina. Es decir, tienen un consumo entonces esto amerita una mega transformación porque se está haciendo una devastación planetaria con el uso de tecnologías para que se soportan en energía y todavía no se ha hecho el reciclaje de los sistemas de energía en el planeta. Vamos a ver acá qué nos proponía Plutón, el ingreso de Plutón a Capricornio. Vemos que está con una Venus en Capricornio, regente jerárquica de Capricornio. Es decir, es un cambio profundísimo en las estructuras, pero a nivel de las grandes voluntades. Es decir, estas tecnologías no van a ser solo una mutación de nuestras formas de relacionar como humanos, sino va a ser la creación de nuevas formas. ¿M? Vemos acá, ¿sí? Que está el cero de Capricornio se produce con una gran conjunción en Acuario, Urano en Piscis. Es decir, esto se han puesto las simientes de algo que se va a desarrollar en 200 años, una metamorfosis fenomenal. Me gustaría ahora ver simplemente cómo sale Plutón. Me gustaría ahora ver cómo sale Plutón de Capricornio. Es interesante porque fíjense en que cuando ingresó en el 2008 estaba Saturno en Virgo, desafiándonos a que comprendamos los sistemas, a que somos engranajes y, bueno, a muchas cosas que nos invita Virgo. Y sale con Saturno en Piscis, ¿no? Esto es un tema que amerita como un análisis mayor. Entonces, para redondear esta charla,
Seguiremos hablando, obviamente, de Plutón en Acuario. Quería compartir con ustedes estas reflexiones porque estamos en una vorágine y a veces focalizamos demasiado en un aspecto o un ingreso y en realidad comprender cómo se da esta dinámica de ciclos evolutivos, de cómo se van enganchando o encadenando estas distintas situaciones que emergen para configurar una nueva realidad, me pareció importante destacar la importancia que tiene para el ciclo que se va a iniciar en Acuario, destacar esta cuestión de Plutón en Capricornio. Las estructuras que construimos en esta humanidad tienen que ver con Capricornio. Así que, como no pude hacer esto en vivo, si tienen comentarios, háganlos y yo les responderé. Me gustaría que me sugieran algún tema para el próximo martes y si no, ya se me ocurrirá alguno. Nuevamente intentaré hacer el vivo y si no, se los grabaré. Les mando un gran cariño y espero que nos veamos en la próxima. Chau, chau. Suscríbanse.